Después de tener nuestros datos limpios, pues me interesa guardarlos, ¿cierto? Para luego no tener que volver a hacer el proceso de limpieza. Entonces, ¿cómo guardo los datos limpios en disco? Pues muy fácil, importo pandas y como solamente tengo un arreglo, entonces voy a crear algo que se llama un data frame, que lo vamos a ver en la próxima clase, y aquí que le estoy pasando como argumento. ¿Eso es un qué? Ya lo vimos. Un diccionario. Le estoy diciendo, vea, el nombre de la columna va a ser altura y los datos son heights, que es el arreglo que ya tenemos creado, ¿cierto? Y este data frame, guárdemelo en DF. Entonces voy a ejecutarlo y luego vamos a insertar otra celdita para ver qué es DF. Ahí ya lo ejecuté y aquí mostremos quién es DF. Miren que es esto es DF, son las estaturas. ¿Sí? Simplemente lo que creamos fue un data frame, esto es un data frame. Estoy diciendo que el nombre es height y de ahí para abajo están todos los datos que son heights, que es lo que ya limpiamos y tenemos ahí arriba. ¿Listo? ¿Todos conmigo? Bien, entonces ya creé el data frame, no lo he guardado. Para guardarlo, entonces le digo, agarre ese data frame y guárdemelo como qué, como CSV. Y aquí le pongo el nombre del archivo que yo quiero guardar. Entonces yo lo voy a llamar height limpio CSV y voy a mostrarles que yo aquí ya lo había corrido. Voy a borrar este, lo borré. Cuando yo ejecute esto, me tiene que aparecer allí height limpio CSV. Miren, ahí ya apareció, creada a las 8:43. Me guardo los datos limpios. Ya si quiero trabajar más adelante, pues cargo mis datos limpios. No necesito volver a hacer el procesamiento de datos. Podrías decirle la ruta en donde guardar, claro. ¿Eso? La ruta sí. De hecho, en Colab tienes que decirle la misma ruta de donde cargaste los datos para que te lo guarde allá. Si no, posiblemente no sepas dónde quedan guardados. Bien. Ahora bien, si yo abro ese datos limpio, vamos a abrirlo. Miren que él me guardó aquí altura y me guardó el índice que traía por defecto. ¿Sí ven el índice? Y voy al final, pues eso va a tardar mucho tiempo. Voy a verlo acá. Si yo voy al final, aquí dice 9.990 y no recuerdo cuántos quedaron. Bueno, ahí están los índices. Eso. Y entonces yo quisiera que me guarde sin eso. Entonces yo simplemente le digo, vea, guárdemelo a CSV, pero con índice falso, es decir, no me guarde los índices. A veces es importante uno mantener los índices, porque usted borró cosas y usted mantiene los índices iniciales para saber qué índices borró. Más adelante a usted le interesaría saber qué índices borró, ¿cierto? Entonces, también lo puedo guardar sin índices, le digo que me guarde con index false, lo guardo, y si yo abro aquí no index, este de abajo, entonces observen que ya no tengo esos índices. ¿Sí ven? Desventaja de guardarlos sin índices que yo luego no voy a poder saber qué datos borré. Yo aquí borré datos de una columna, pero si quisiera borrar esos mismos datos de otras columnas, si lo guardo así, ya no lo puedo hacer, porque no sé cuáles borré. No hay un match entre lo que borré y lo que me falta por borrar de otras columnas. ¿Bien? ¿Sí? En ese caso, entonces, cuando uno borra filas y en el índice no se ajusta, sino que hace el salto de 60 a 70. Exacto, sí. Él mantiene el número inicial. Él mantiene el número inicial, correcto. Ahora, ya tengo las estaturas. Yo puedo utilizar funciones universales para calcular otras cosas con esas estaturas. Por ejemplo, yo puedo clasificar quién es alto y quién es bajo. ¿Sí? Entonces, estas estaturas, yo aquí le puse centímetros, pero eso no está en centímetros. Esas estaturas, si no estoy mal, están eso está en, sí, eso está, creo que está en pulgadas. Bien, está en pulgadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, la idea es crear una columna adicional que me diga si la persona es alta o baja. ¿Sí o no? Entonces, para hacerlo, vamos a crear un arreglo vacío. Y ese arreglo vacío va a tener tantos elementos como los que hay en alturas, que me tiene que quedar del mismo tamaño, ¿cierto? Porque por cada elemento tengo que decir si la persona es alta o bajita. ¿Sí o no? Y el tipo de dato va a ser U4, es decir, que vamos a guardar textos de 4 letras.
Entonces, allí creo es alto. Vamos a mostrar qué significa es alto. Es alto es esto, miren. Es un arreglo que tiene tantos elementos como altura, como elemento altura, y que yo voy a poder guardar palabras hasta de 4 letras. Este U4 son que voy a poder guardar palabras de hasta 4 elementos. Y luego le digo, bueno, agarre vamos a crear una máscara, ¿cierto? Agarre las estaturas y multiplíquelos por este valor, que es el valor de 1 pulgada, y averígüese si son mayores de 1.7, es decir, si son mayores de 1.70, por ejemplo, yo podría decir que es alto, ¿sí o no? Entonces, todos los que cumplan con la máscara, ponga que es alto. Y los que no cumplan con la máscara, ponga que es ¿qué? Es bajo. Entonces, averiguémonos ahorita si este es alto. Entonces, miren, alto, 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 por aquí hay un bajo, alto, alto. ¿Sí ven? Procesé los datos, los convertí a ¿qué? A centímetros, a metros, aquí los estoy convirtiendo a metros. Me averigüé si era mayor que 1.7 y si es 1.7 pues es true y si no es falso, ¿cierto? Y entonces los que me cumplan con la máscara, es decir, los que sean true, póngame alto, los que sean falso, póngame bajo. ¿Todos de acuerdo? Ahora bien, como ya tengo dos vectores, el de alturas y el de la clasificación de la estatura, entonces vamos a actualizar nuestro data frame y vamos a crear un diccionario donde tengo altura y la clasificación alto-bajo. Vamos a insertar una nueva para ver cómo se ve. Miremos el DF. Entonces miren que ya tengo altura, alto, alto, por aquí unos bajitos, ¿sí ven? Pero entonces, nuevamente, para saber si es alto o bajo, esto lo convertimos a metros, ¿no? Que fue lo que yo hice allá el proceso de conversión. Todavía no lo hemos guardado. Entonces, para guardarlo, como eso es un data frame, mire que lo estoy guardando en DF, le digo, pues conviértame ese DF a ¿qué? A CSV y guárdemelo con este nombre. Lo voy a guardar sin índice. Alto, bajo, no index. Y yo vengo aquí, alto, bajo, no index, este que acabo de crear. Y miren, allí está la tabla y sin índices. Podría guardarlo con índices. ¿Qué pasa? Una desventaja de esto. Por ejemplo, esto inicialmente tenía género, estatura y peso. ¿Sí se acuerdan? Y solamente agarré la estatura. Si yo quisiera en este momento almacenar también el género, entonces voy a tener problemas porque el género va a tener más registros que estos. ¿Sí o no? Porque procesé estaturas de forma independiente. Lo ideal sería procesarlo que cuando yo elimine un registro se vaya de todo lado. Yo podría borrar de cada uno, borrar de género, borrar de estatura, borrar de cada uno. Pero si son 100 columnas, pues me va a tocar hacer eso 100 veces. Y eso no es eficiente. ¿Ven para dónde voy? Entonces, NumPy es muy útil, pero es útil cuando tengo que procesar una sola columna. Cuando tengo que procesar múltiples columnas, la cosa ya no pinta bien. Ventajas y desventajas de lo que hemos visto hoy. Uso de funciones vectorizadas o U-functions, eso es muy eficiente. Facilidad para filtrar, ya vimos que filtrar y cambiar un dato es facilísimo. Puedo encontrar valores faltantes de forma muy fácil. Puedo operar valores faltantes o erróneos. Si quisiera procesar varias columnas, género, estatura, pues tendría que eliminar de cada una con la máscara, ¿sí o no? Y eso pues no es eficiente. Si tengo 100 columnas, 200 columnas, pues hacer eso es difícil. Y estoy muy propenso a tener errores. Entonces, eliminar un registro, un valor de un arreglo, implicaría un trabajo adicional. Entonces, y también tenemos limitación para creación de nuevas columnas. Aquí creamos una columna pues de forma sencillita, ¿no? Pero de repente si yo quiero crear una columna que dependa no de la estatura, sino del peso, entonces me tocaría que haber borrado los valores que borré de estaturas para poder luego sí revisar el peso. Es más, puede que en el peso hayan valores faltantes que no estén en alturas. ¿Sí o no? Y entonces puedo tener problemas. Entonces lo ideal sería poder procesar todo esto de una sola. ¿Y quién nos va a permitir hacer eso? La librería Pandas. ¿Bien? Pero Pandas está construida sobre esto, sino que uno puede hacerlo a pie, manualmente, ¿cierto? Columna por columna, pero para evitar eso, Pandas nos facilita la vida y hace el trabajo por nosotros. Nosotros le decimos, mire, borre tal registro y él lo borra de todas las columnas, de toda la tabla. No tengo que hacerlo yo. ¿Está claro? Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta allí.
Miren lo chévere que es entender una estructura que me... eso es un diccionario. Pues yo sé que es un diccionario, entonces este diccionario básicamente lo convierte en una tabla y lo puedo guardar en un data frame. Pero si yo no entiendo qué es un diccionario, y por eso me demoré tanto al inicio explicando las estructuras de datos, porque esto que vamos a ver de limpieza realmente es mucho más sencillo. Lo que necesitaba realmente era que ustedes tuvieran muy claras las estructuras de datos y las funciones que pueden utilizar sobre ellas. ¿Bien? Hay datos que funcionan con los que son atípicos, pero quizá uno quiere saber qué son en otras columnas para saber si en realidad se deben eliminar o hacer un reemplazo. Bien, hay varias formas de, digamos que apenas estamos entrando en ese terreno, ¿no? Pero cuando hay datos faltantes, uno tiene varias opciones. Una de ellas es eliminar, pero a veces resulta que el 20% de nuestros datos son faltantes y no puedo eliminarlo porque de pronto hay información representativa en otras columnas, entonces no lo puedo hacer. Otra es reemplazarlo. La gran pregunta es ¿por qué lo reemplazo? ¿Por el promedio, por la media, por la mediana? ¿Por qué lo voy a reemplazar? Entonces de allí tengo que decidir, porque yo puedo reemplazar, pero ¿por qué? Y otra que es muy común y muy utilizada es reemplazarlo utilizando una estimación teniendo en cuenta los demás datos, ¿sí? Que es como lo más lógico, ¿no? Entonces, yo miro los otros datos y basado en los otros datos hago una estimación sobre lo que debería ir ahí, ¿sí? Entonces, para eso internamente utiliza un modelo de regresión, que es un modelo de aprendizaje de máquina. Pero uno puede fácilmente decirle, mire, yo quiero que me reemplace estos datos teniendo en cuenta los demás, entonces él entrena eso automáticamente y me hace el reemplazo. Estas son como las más comunes de hacer. Y en otras ocasiones, pues simplemente se deja así porque pues está allí, pero pues vivimos con el error. Entonces trata uno como en sus informes, tratar de decir, mire, vea, esto se produjo sobre tantos datos y estos son faltantes. A veces esa columna que tiene datos faltantes uno la utiliza de pronto para filtros, ¿sí? Y entonces uno cuando hace esos filtros debe tener en cuenta que ya hay datos faltantes para saber qué hago con esos que no van a quedar filtrados, ¿sí? Entonces uno a veces puede vivir con eso, pero depende mucho de lo que uno pretenda hacer con los datos, ¿sí? Es mucho la decisión de la experticia que tú tengas allí sobre los datos que estás viendo, ¿sí? A veces uno cuando arranca con unos datos, uno ve eso y uno como que no entiende nada y luego pues con el tiempo y de darle, uno empieza a entender cómo se están comportando esos datos y al final uno sabe si los datos deben ser eliminados o no, o si puedo reemplazarlos, ¿sí? Pero es mucho de experticia de los datos que estás viendo allí, ¿ok? Bueno.